Desde muy pequeño comenzaste a notar que algo era distinto en ti. Mientras tus hermanos reían con facilidad, tú observabas. Mientras tus padres se mostraban orgullosos de logros que no comprendías, tú te sentías ausente. Cada celebración familiar, cada reunión, cada fotografía colgada en la pared parecía hablar un idioma emocional que tu alma no entendía. No eras capaz de explicarlo, pero lo sentías. Estabas en un lugar al que no pertenecías del todo. Aunque compartías el mismo apellido, la misma casa, los mismos lazos de sangre, tu energía vibraba en otra frecuencia, y eso te dolía en silencio. No se trataba de rebeldía ni de ingratitud. Se trataba de una desconexión profunda, invisible a los ojos, pero brutalmente presente en tu alma. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez sentiste que no perteneces a tu propia familia? Como si fueras un alma perdida en el lugar equivocado. ¿Y si ese sentimiento profundo de no encajar fuera parte de un karma que elegiste antes de nacer? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Las teorías psicológicas podrían hablar de traumas de infancia, de falta de apego o de diferencias de personalidad. Pero hay algo más, algo que escapa a las ciencias humanas, algo que solo puede ser comprendido desde el lenguaje espiritual. Según revelaciones mediúmnicas, como las de Aura Celeste, autora de obras espíritas canalizadas en el siglo XIX y principios del XX, muchas veces la razón por la que un alma no se siente parte de su familia es porque, de hecho, no pertenece a ella por afinidad espiritual. Aura explica que en el plano astral, los espíritus son agrupados no por afecto, sino por necesidad evolutiva. Y cuando un espíritu ya ha avanzado en conciencia, puede ser colocado entre seres más densos, más atrasados moralmente, como parte de un doloroso pero necesario proyecto de luz. En otras palabras, hay almas que reencarnan como infiltradas en sus propios núcleos familiares, no para recibir amor, mas para sembrarlo. Y eso, en muchos casos, se convierte en una prueba devastadora. Cuando no encajas, cuando no eres comprendido, cuando sientes que cada gesto tuyo es juzgado, cuestionado o ridiculizado, es probable que estés entre almas que ya estuvieron contigo en vidas anteriores, pero en posiciones diferentes. Tal vez en otro tiempo tú fuiste el opresor. Tal vez traicionaste, abandonaste o heriste profundamente a quienes hoy te miran sin amor. O quizás todo lo contrario, tú fuiste la víctima. Y hoy regresas para convivir con quienes un día te destruyeron, no como castigo, sino como expiación. Aura Celeste describe con crudeza estos reencuentros espirituales disfrazados de lazos familiares. En sus mensajes se revelan historias de espíritus que reencarnan como hijos no deseados, como hermanos marginados o como nietos olvidados, simplemente para redimir antiguos errores o para probar su capacidad de amor incondicional. Imagina por un instante que ese padre ausente, que nunca te abrazó, fue en otra vida un enemigo feroz. Que esa madre fría, incapaz de darte ternura, fue una figura distante también en otra existencia que ahora regresa no por amor, sino por necesidad kármica. Que tus hermanos que hoy parecen competir contigo sin razón, en verdad son almas con quienes mantuviste rivalidades venenosas, y que esta vida representa un nuevo intento de reconciliación. No una reconciliación fácil, sino una convivencia forzada por la ley divina que no castiga, pero sí corrige. Aura Celeste también señala que, muchas veces, el alma que no encaja es un espíritu antiguo que ya ha recorrido muchas encarnaciones y que reencarna en familias menos evolucionadas como una forma de acelerar su liberación kármica. Esta alma suele presentar, desde la infancia, una sensibilidad distinta, una percepción intuitiva más aguda, una sensación de melancolía sin causa aparente. Y lo más difícil, suele sentirse sola, profundamente sola, incluso estando rodeada de personas. Porque el alma no encuentra eco, porque lo que vibra en ella es muy distinto de lo que vibra en su entorno.
Este desencuentro energético puede manifestarse de múltiples formas: rechazo emocional, falta de diálogo, comparaciones constantes, favoritismo hacia otros miembros y hasta violencia física o verbal. La familia se convierte entonces no en un hogar, sino en una zona de guerra silenciosa. Una guerra donde no hay disparos, pero sí heridas. Donde no hay gritos, pero sí ausencias. Donde no hay golpes visibles, pero sí cicatrices en el alma. El espíritu reencarnado empieza a preguntarse si merece ese dolor, si hizo algo mal, si está roto. Pero no lo está. Simplemente está recordando, está despertando. Ahora Celeste menciona que estos espíritus despiertos no deben buscar la aceptación a cualquier precio, ni perder su esencia para complacer al clan. Deben mantener su vibración, aun si eso significa caminar solos. Porque cada paso que dan en fidelidad a su alma es una semilla de luz plantada en un terreno árido. Y aunque esa semilla parezca no florecer en esta vida, en el plano espiritual ya está dando frutos. Este es el desencanto silencioso, el drama de quien vive rodeado de sangre, pero con el alma en exilio. No es un castigo, es un llamado, un eco del pasado que vuelve pidiendo respuestas. Un misterio doloroso que solo la alma puede empezar a descifrar. La herencia invisible, el karma que nos une y nos separa. Hay cosas que heredamos y no están escritas en los testamentos. No aparecen en documentos ni se cargan en cuentas bancarias. Son silenciosas, inmateriales, pero pesan más que cualquier bien físico. Son las memorias espirituales, los compromisos kármicos, las promesas olvidadas, los odios no redimidos, los errores que aún no encontraron perdón. La familia, desde esta perspectiva, no es simplemente una unión biológica, es una red profunda de compromisos invisibles tejida en el tiempo por el alma. Y cuando nacemos en una familia que nos hiere, que no nos comprende, que parece ajena a lo que somos, estamos entrando en un escenario cuidadosamente preparado por las leyes cósmicas, para que enfrentemos las deudas que arrastramos desde otras vidas. Edgar Cayce, uno de los más reconocidos videntes y canalizadores del siglo XX, conocido como el profeta dormido, dejó miles de lecturas donde revelaba verdades ocultas sobre el karma y la reencarnación. En muchas de sus visiones, Cayce explicaba que las almas no nacen juntas por coincidencia, sino por necesidad espiritual. Decía que las relaciones familiares son casi siempre el resultado de asociaciones kármicas pasadas, y que muchas veces, quienes hoy ocupan roles como padre, madre, hijo o hermana, en otras vidas fueron amantes traicionados, enemigos jurados, socios corruptos o víctimas de nuestras acciones. Estas almas vuelven a encontrarse, no por amor, sino por ajuste, para reparar, o al menos intentar no repetir. La herencia invisible actúa como un lazo magnético. Atrapa, reúne, pero no siempre une con ternura. Puede unir con rabia, con frialdad, con indiferencia. Y es entonces cuando sentimos esa extrañeza insoportable. ¿Cómo puedo estar tan cerca físicamente de personas con las que no siento conexión alguna? ¿Por qué ese hermano con quien compartí la infancia parece más un desconocido que un amigo? ¿Por qué esa madre nunca me abrazó como a los demás? La respuesta no está en esta vida. Está en los registros del alma. Cayce decía que muchas dolencias familiares no eran emocionales, sino espirituales. Que los vínculos de sangre no siempre representaban afinidad del alma, sino contratos para resolver cargas del pasado. Imagina por un momento que en una vida anterior, tú abandonaste a un hijo. Lo dejaste crecer en la miseria, marcado por el desprecio. Hoy, reencarnas como su hijo. Y él, en el papel de padre, inconscientemente te repite ese abandono. No recuerda por qué actúa con frialdad, pero lo siente. El alma recuerda. Así se forma el karma, una repetición disfrazada, donde los papeles cambian, pero el drama continúa. Edgar Cayce explicó que toda relación es una oportunidad para sanar o repetir. Cuando no aprovechamos la oportunidad, la vida organiza otro escenario, otro teatro, otra encarnación. Hasta que algo se rompa, hasta que alguien, en medio del dolor, diga basta. Esa es la función de muchos de los que no encajan. Son los que vienen a romper el ciclo, a negar el odio con amor, a renunciar al castigo,
a desobedecer la repetición. Pero el precio de ese rompimiento es alto, porque la familia no siempre está dispuesta a soltar el karma que la une. Hay clanes enteros atrapados en patrones de violencia, traición, manipulación o silencio. Familias donde generación tras generación se repiten los mismos dramas. Madres frías, padres ausentes, hijos olvidados, hermanos en guerra. La herencia espiritual se manifiesta en actitudes, en enfermedades, en palabras que duelen más que los golpes. Casey afirmaba que el alma elige el entorno familiar con base en lo que necesita aprender, pero también en lo que puede enseñar. Entonces, cuando todo parece hostil, tal vez sea porque tú eres el maestro, el espejo que nadie quiere mirar, la luz que incomoda. Pero no toda herencia espiritual es negativa. Algunas almas encarnan juntas por amor antiguo, por pactos de protección. Incluso en familias disfuncionales, hay uno o dos miembros que actúan como oasis, una abuela que escucha, un primo que comprende, una tía que protege. Esos vínculos también son kármicos, son recompensas por actos pasados, son puntos de luz en medio de la tormenta. Edgar Cayce explicó que la gracia también se hereda. Cuando una alma ha sembrado luz, aún en medio de un karma difícil, recibirá apoyo espiritual para resistir. Es por eso que la herencia invisible no puede medirse en objetos. Se siente en la piel, en el alma, en la mirada. Está en lo que no se dice, en lo que duele sin explicación, en lo que te despierta en medio de la noche con una tristeza sin nombre. Es la marca del espíritu. Y cuando esa herencia se manifiesta, no hay cómo esconderla, porque lo espiritual no se oculta, se manifiesta, se arrastra en gestos, se pronuncia en silencios, se grita en heridas, y quien tiene el alma despierta, lo siente todo. Aunque no lo comprenda, aunque lo nieguen todos los demás. Las almas errantes y la elección del dolor. Hay quienes nacen en cuna de oro, rodeados de sonrisas, amparados por brazos cálidos y palabras dulces, pero también están aquellos que llegan a un mundo que los rechaza desde el primer aliento. Son los hijos no deseados, los hermanos invisibles, los nietos que no encajan en la fotografía del hogar ideal. A ellos no se les explica nada, pero lo sienten todo. Desde niños, llevan en la mirada un vacío antiguo. No entienden por qué el amor no fluye, por qué, aún esforzándose, no alcanzan el reconocimiento ni el afecto de quienes deberían amarlos incondicionalmente. A veces crecen creyendo que son un error, pero no lo son. Son almas errantes, viajantes del tiempo espiritual que aceptaron un destino donde el dolor es parte del despertar. Chico Xavier, el médium brasileño que psicografió más de 400 obras dictadas por espíritus elevados como Emmanuel y André Luis, hablaba de estas almas con compasión profunda. Según las comunicaciones recibidas por él, muchas almas, antes de reencarnar, pasan por lo que se conoce como el consejo reencarnatorio, un grupo de sabios del plano espiritual que les presenta las posibilidades de vida para su próxima encarnación. No hay imposición, el alma elige, y muchas veces escoge el camino más difícil. Escoge nacer en un lugar frío, en una familia desunida, rodeada de conflictos, no por masoquismo, sino por lucidez espiritual, porque comprende que en ese dolor hay una posibilidad única de redención, de evolución, de liberación kármica. Las almas errantes no son débiles, son profundamente valientes. Antes de nacer, saben que no serán comprendidas, que serán juzgadas, que serán solas, incluso entre la multitud. Aún así, aceptan, porque han comprendido que la verdadera transformación no se da en la comodidad, sino en el conflicto. En los escritos psicográficos de Chico Xavier, encontramos testimonios de espíritus que, luego de siglos de equivocaciones, deciden renunciar a una vida placentera y piden ser colocados entre aquellos a quienes lastimaron, o entre almas afines en oscuridad, para hacer luz. Esa decisión se toma con lágrimas y con conciencia. No es un castigo, es una elección. Imagina una mujer que, en otra existencia, abandonó a su hijo por ambición. En el mundo espiritual, ya arrepentida, pide reencarnar como hija de aquel espíritu para reparar el abandono desde otra perspectiva. Nacerá en una familia donde no será amada, donde revivirá el rechazo que un día provocó. No recordará nada conscientemente, pero el alma lo sabrá.
vivirá el eco de su propia historia, esta vez desde el lado opuesto. Así actúa la justicia divina, no como venganza, sino como espejo. Según Chico Xavier, la vida nos devuelve exactamente lo que damos para que podamos entender, no para que suframos. El sufrimiento entonces se convierte en una escuela sagrada donde se aprende lo que no se comprendió con palabras. En muchos hogares, el que más sufre es el espíritu más viejo, no porque tenga más culpa, sino porque tiene más lucidez. Sabe, aunque no entienda con claridad, que esa familia fue elegida. Siente en el fondo que hay algo que debe cumplirse. A veces son los que más buscan respuestas espirituales, los que más se interesan por el perdón, por la paz, por la armonía. Y es justamente eso lo que les causa incomodidad entre los suyos, porque su vibración es diferente, porque su lenguaje emocional no encaja, porque vinieron a romper un ciclo de siglos y eso los vuelve extraños dentro del propio hogar. Chico Xavier relataba en sus obras que muchas de las enfermedades del alma, como la depresión, la ansiedad, el sentimiento constante de vacío, no son debilidades mentales, sino síntomas de un espíritu que recuerda vagamente que está en una misión. Es el alma llorando sin saber por qué. Es el eco de otras vidas manifestándose en forma de angustia. Y aún así, esas almas siguen, caminan, luchan, aunque nadie las comprenda, aunque parezcan que están fuera de lugar, porque lo están, porque su lugar verdadero no es el lugar donde nacieron, sino el que construirán con su evolución. Estas almas errantes, según los mensajes recibidos por Chico Xavier, son faros encendidos en medio de tormentas familiares. A veces no logran cambiar su entorno, pero logran cambiarse a sí mismas, y eso ya transforma generaciones enteras. Aunque no lo sepan, aunque nadie lo reconozca, están purificando linajes, están liberando cargas, están sembrando luz en terrenos donde solo crecía el resentimiento. En los ojos de una madre que no ama, en las palabras crueles de un padre, en el silencio de un hermano distante, el alma errante encuentra las pruebas que pidió vivir. Y aunque duela, continúa, porque no vino a ser comprendida, vino a comprender, porque no vino a recibir amor, vino a sembrarlo, incluso si nunca lo recoge, porque saben lo más profundo que el dolor no es el fin, es apenas el comienzo de algo mucho mayor. Los clanes espirituales y la enemistad oculta. A veces, el hogar no es un refugio, sino un campo de batalla disfrazado de amor. A veces, lo que llamamos familia no es otra cosa que un grupo de espíritus que han estado atados por siglos en una red de conflictos no resueltos, heridas abiertas y promesas rotas. Desde el exterior puede parecer una familia como cualquier otra. Padres, hijos, abuelos, hermanos, pero por dentro, en el silencio de los vínculos, hay gritos invisibles, memorias que no se recuerdan, pero que se sienten. Son los clanes espirituales, agrupaciones de almas que se persiguen vida tras vida, no siempre por afecto, sino por la necesidad urgente de restaurar lo que una vez se rompió. El médium Divaldo Franco, discípulo directo del espíritu Johanna de Angelis y uno de los mayores exponentes del espiritismo contemporáneo, ha explicado con profundidad la estructura de estos clanes espirituales. En sus conferencias y psicografías, Divaldo revela que muchas veces los vínculos familiares son trampas kármicas sutiles. Espíritus que fueron enemigos encarnan como padre e hijo o como hermanos para probarse mutuamente. No siempre hay afinidad vibracional, no siempre hay amor, hay deuda, hay ajuste, hay pruebas. Y cuando un espíritu más evolucionado reencarna en medio de este clan, su presencia desestabiliza el sistema, no porque haga algo malo, sino porque su luz expone las sombras del grupo. En estas familias, la enemistad no se manifiesta abiertamente, no hay guerras declaradas, hay silencios pesados, miradas cargadas, comparaciones destructivas, sabotajes velados. El amor es condicionado, la crítica es constante, y el afecto, una moneda que se reparte según la conveniencia. El miembro más sensible, el que parece el raro, el que cuestiona, el que busca la verdad espiritual, suele ser el blanco del rechazo, no por lo que hace, sino por lo que representa, el comienzo del fin de un ciclo oscuro. Divaldo Franco afirma que estos espíritus encarnan con una misión de limpieza energética. Son como antídotos encarnados en medio de un veneno antiguo.
pero el veneno no acepta la cura sin resistencia. En una de sus muchas historias contadas desde el palco del conocimiento espiritual, Divaldo narra el caso de una joven que desde la infancia sufría el rechazo sistemático de su madre. Nunca fue abrazada, nunca fue celebrada, siempre comparada con su hermana mayor. A los 15 años, comenzó a buscar respuestas en la espiritualidad, y fue entonces cuando en una sesión mediúmnica, el espíritu de su madre reveló la verdad. En una vida pasada, esa joven había sido la amante de su padre. El escándalo, el dolor, el desprecio generado por esa traición marcó profundamente a la mujer que en esta encarnación regresó como madre de aquella alma, sin recordar los hechos, pero con una aversión instintiva que no podía explicar. La hija, sin culpa en esta vida, cargaba la herida de una enemistad antigua, y aún así había aceptado volver, como hija, para reparar, para perdonar, para soportar en silencio una guerra invisible. Así actúan los clanes espirituales. No se conforman solo por afecto, se conforman por necesidad evolutiva. Y muchas veces, entre sus miembros, hay espíritus obsesores que acompañan a la familia desde hace generaciones. Espíritus que siembran discordia, alimentan el odio, refuerzan el orgullo y dificultan cualquier intento de paz. Divaldo señala que ciertos linajes familiares están bajo influencia directa de entidades vengativas que no aceptan la reconciliación. Son verdaderas legiones oscuras, que se infiltran en el seno de la familia disfrazadas de costumbres, creencias limitantes, patrones de violencia emocional y conductas que se repiten sin explicación lógica. El resultado es una cadena de sufrimiento que pasa de abuelos a padres, de padres a hijos, como una herencia maldita que nadie se atreve a romper. Y es ahí donde aparece el despertar de uno, una sola alma que decide hacer diferente, que cuestiona, que no acepta la mentira disfrazada de tradición, que elige el perdón aunque el clan le dé la espalda. Esa alma es vista como una amenaza, es señalada como la oveja negra, la rebelde, la que rompe la familia, pero no rompe, despierta, porque su alma ya no vibra en el odio ancestral, ya no quiere repetir, ya no acepta más una lealtad ciega a la oscuridad disfrazada de sangre. El precio es alto. El alma despierta paga con soledad, con malentendidos, con traición. A veces, incluso con enfermedades psicosomáticas, como señal de que su energía no soporta más el entorno espiritual donde fue colocada. Pero como enseña Divaldo, estos dolores no son señales de error, son señales de transformación. El clan espiritual reacciona con violencia al primer espíritu que intenta romper la cadena, porque ese espíritu no solo está salvándose a sí mismo, está intentando salvar a todos, aunque nadie lo entienda, aunque todos lo rechacen. Así, en medio de sonrisas falsas y reuniones familiares llenas de apariencias, se esconden batallas milenarias, almas atrapadas en el ciclo de la venganza, espíritus encarnados como hijos, padres o hermanos que en realidad están cumpliendo sentencias impuestas por ellos mismos en los tribunales silenciosos de la conciencia, y entre ellos un alma luminosa, que camina con dudas, que sufre en silencio, que no encuentra su lugar, pero que es, sin saberlo, la clave del cambio que ese clan lleva siglos esperando. Romper el ciclo. ¿Cómo sanar cuando nadie quiere sanar? Hay un momento en la vida espiritual de cada ser en el que el alma comienza a cansarse del sufrimiento repetido, del eco constante de los mismos conflictos familiares, de las heridas abiertas que nunca terminan de cicatrizar. Es entonces cuando surge una pregunta silenciosa, muchas veces dolorosa. ¿Cómo se puede sanar si los demás prefieren seguir en la oscuridad? Este dilema espiritual no es nuevo. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, nos recuerda que hay espíritus encarnados que vienen al mundo con la misión silenciosa de romper cadenas ancestrales, aun cuando esto signifique caminar solos por un sendero que otros se niegan a ver. Esta ruptura del ciclo no es violenta ni heroica, es, en muchos casos, una jornada solitaria hecha de silencios, lágrimas y una fe inquebrantable en el propósito mayor. Imagina a una mujer que reencarna dentro de un clan familiar donde el odio, la envidia y la manipulación
han sido transmitidos por generaciones, como si formaran parte del ADN espiritual de la familia. Desde muy joven, ella percibe que algo está mal, que la forma en que se relaciona no es natural, que hay más gritos que abrazos, más resentimiento que compasión. Al crecer, comienza a estudiar el espiritismo y a comprender que ha sido enviada para ser la chispa del cambio. Pero nadie a su alrededor quiere cambiar. Su madre se aferra a sus heridas pasadas como si fueran trofeos. Sus hermanos repiten patrones de violencia emocional sin cuestionarse. Y su padre, cerrado por el orgullo, niega todo intento de reconciliación. Ella intenta una y otra vez. Perdona, conversa, ora, y cada vez que lo hace, es rechazada, humillada o silenciada. ¿Cómo romper el ciclo cuando nadie más está dispuesto? Según Allan Kardec, el libre albedrío es una de las leyes divinas más sagradas. Ningún espíritu puede forzar a otro a evolucionar. Y eso, aunque parezca injusto, es profundamente sabio, porque solo el dolor verdadero lleva al despertar genuino. Pero eso no significa resignarse al sufrimiento colectivo. Romper el ciclo no es convencer a todos, sino elegir no repetir. Es negarse conscientemente a continuar con la herencia emocional destructiva. Es cambiar el tono de voz, incluso cuando el otro grita. Es elegir el silencio cuando la provocación viene disfrazada de verdad. Es bendecir, en vez de maldecir, incluso cuando la traición arde en el pecho. El espíritu puede comenzar a sanar, incluso en medio del caos, porque la sanación es un acto interior. Allan Kardec afirma que la verdadera evolución comienza cuando el alma reconoce sus imperfecciones y lucha contra ellas, no contra los demás, sino contra los propios impulsos que perpetúan el dolor. Por eso, muchas veces, quien rompe el ciclo es visto como el diferente, el débil o incluso el traidor de la familia. Pero en verdad, es el más valiente, porque eligió no devolver el golpe, porque decidió llorar en secreto, en lugar de vengarse, porque aun cuando nadie más quiere sanar, él o ella ora por todos, a escondidas, en silencio, como hacen los que ya entendieron el lenguaje del alma. Este tipo de ruptura no produce resultados inmediatos. A veces toma encarnaciones enteras para que los frutos de la paz sembrada germinen en otras almas. Pero eso no importa. Como dice Kardec, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. El bien que se hace, aunque nadie lo vea, se multiplica en el plano espiritual. Y muchas veces, cuando ese alma retorna al mundo espiritual tras una vida de renuncias amorosas, descubre que su esfuerzo evitó que otros descendieran aún más en la espiral del odio. Su silencio fue un escudo, su oración, una barrera contra la caída moral de todo el clan. La gran prueba entonces no es sanar cuando todos quieren sanar. Eso es fácil. La gran prueba es mantener la luz interna cuando todos alrededor se aferran a la oscuridad. Es seguir amando cuando no hay reciprocidad. Es comprender que el amor no se mide por la respuesta del otro, sino por la pureza de la intención. Y esa es la más alta expresión del progreso espiritual, porque como enseña Allan Kardec, el verdadero espíritu elevado no es el que hace milagros, sino el que perdona sinceramente y actúa con humildad, incluso cuando sufre. Así, aún en soledad, el alma que rompe el ciclo se convierte en un faro, invisible para los ojos del mundo, pero radiante en la dimensión donde las verdaderas batallas se libran, en el silencio del corazón. Tu familia real no es la que naciste, es la que te recuerda quién eres. Y si lo que llamamos familia no es más que una escuela provisoria, un escenario pactado antes del nacimiento, donde aprendemos a fuerza de heridas y silencios lo que vinimos a recordar. Elena Blavatsky, en su sabiduría teosófica, ya nos advertía: el alma no es propiedad de una casta, apellido o lazos sanguíneos, sino de una hermandad oculta que trasciende encarnaciones y fronteras. Aquellos que realmente te recuerdan quién eres no comparten tu código genético, sino tu código vibratorio. En cada esquina del mundo, mientras caminas creyendo estar solo, hay alguien que, al mirarte, te reconoce más allá de carne. Un extraño que no solo te comprende, sino que te intuye.
Esa es tu verdadera familia espiritual. No necesita vivir contigo, ni llevar tu apellido, ni sentarse en la misma mesa en Navidad. Solo necesita aparecer, tocar tu alma con una palabra y encender en ti el fuego que llevabas siglos olvidando. Desde las sombras de la historia, los sabios antiguos sabían que los vínculos de sangre eran solo los primeros peldaños en una escalera mucho más elevada. Blavatsky hablaba de almas grupo, de núcleos de conciencia que renacen una y otra vez en diferentes épocas, culturas y geografías, con el objetivo de evolucionar juntos. Pero el contrato que los une no es físico, es espiritual, kármico, vibracional. Muchas veces naces entre los que te rechazan para que no olvides tu misión. Muchas veces eres el diferente, el incomprendido, el solitario de la familia, porque tu origen real no está allí. Estás ahí por propósito, no por pertenencia. Y cuando finalmente encuentras a los tuyos, los que te abrazan sin entender por qué, los que lloran contigo sin saber tu historia, los que sueñan lo mismo que tú sin haberlo planeado, algo en ti se activa, como una llave girando en una cerradura olvidada. Ese reencuentro con la verdadera familia es uno de los momentos más sagrados del viaje del alma. No siempre sucede en esta vida. A veces solo roza tu existencia en sueños, visiones, sincronías, pero cuando ocurre, lo sabes. Sientes un calor inexplicable, una confianza sin lógica y una paz que no cabe en las palabras. En medio del caos, alguien aparece y sin que se lo pidas, te recuerda tu fuerza, tu misión, tu verdadera esencia. Te mira y no ve tus errores, tus traumas o tus fracasos. Ve la chispa, esa chispa que incluso tú habías olvidado. Y entonces algo cambia, porque ya no caminas solo. En las enseñanzas esotéricas de Blavatsky, esta hermandad espiritual se forma antes de encarnar, cuando el alma se prepara para una nueva travesía. Allí, en planos sutiles, se pactan encuentros, ayudas mutuas, pruebas compartidas. No todos los pactos se cumplen. Muchas veces el olvido, el ego o el dolor los aplazan. Pero aquellos que logran encontrarse en la materia, generan un campo magnético tan poderoso que reescriben su destino. No son muchos, no necesitan serlo, porque un solo encuentro verdadero basta para reactivar la memoria espiritual de una vida entera. Hay quienes llegan a este mundo rodeados de una familia que los asfixia, los hiere o simplemente los ignora. Crecen creyendo que algo está mal en ellos, que son el error, la oveja negra, el desvío. Pero en realidad son el portal, el canal por donde algo nuevo quiere nacer. Son los que sostienen la frecuencia más alta dentro de un clan en crisis. Y ese rol, aunque solitario, nunca es casual. Es preparación, porque cuando menos lo esperan, la vida los empuja hacia los suyos. Otros guardianes, otros locos, otros soñadores que también vagaron entre sombras, buscando una verdad que no se enseña en casa, ni se aprende en libros. Se siente, se vibra, se recuerda. Cuando uno de estos miembros se encuentra, no es raro que sientan que ya se conocían. Las conversaciones fluyen sin esfuerzo. Los silencios no incomodan. Las coincidencias son tantas que dan escalofríos. Es como si los años separados no hubieran existido, porque en el plano del alma no existieron. El tiempo no pasa entre espíritus afines. Solo espera el momento justo para reunirlos, cuando cada uno ya ha vivido lo suficiente para valorarle el reencuentro. Y cuando esto sucede, no hay preguntas, solo certeza. Blavatsky decía que el alma no se equivoca al buscar a su tribu aunque la mente dude, aunque el entorno critique, porque el alma reconoce lo verdadero sin intermediarios. Y si has llegado hasta aquí con el corazón en la mano, si has amado sin recibir lo mismo, si has dado sin ser comprendido, tal vez es porque tu familia verdadera aún no ha aparecido. Pero está cerca. En algún lugar, alguien respira con el mismo ritmo que tú. Alguien que, sin darlo, también te busca. Alguien que, al encontrarte, no te preguntará tu nombre, ni tu pasado, ni tu religión. Solo te mirará a los ojos y te recordará quién eres.